Era un día como cualquier otro, una mañana de primavera que prometía nada más que una rutina bien establecida. Me desperté con el sonido del café goteando en la cocina y el ruido de los niños preparándose para la escuela. Mi esposo, Alejandro, ya se había ido a la oficina, dejándome con un montón de tiempo libre y una lista interminable de cosas por hacer. Nuestra casa, una vieja construcción con mucho carácter, necesitaba algunas reparaciones urgentes. Uno de los problemas que habíamos pospuesto demasiado tiempo era la fuga en el tubo de la cocina. Era uno de esos problemas que parecía más grande de lo que realmente era, y el constante goteo se había convertido en una verdadera molestia. Finalmente, después de semanas intentando arreglarlo por mí misma, decidí llamar a un fontanero. Con el teléfono en mano, busqué el número de un profesional recomendado por un amigo. No tenía idea de lo que me esperaba. El fontanero llegó puntual, como prometió, y su llegada fue un soplo de aire fresco. Su nombre era Javier, un hombre de unos 30 años con una sonrisa desarmante y una energía contagiosa. Tenía una forma de moverse y hablar muy profesional, pero había algo encantador en la manera en que lo hacía. Nos encontramos en la cocina, y mientras Javier comenzaba a examinar el problema, no pude evitar notar lo concentrado y meticuloso que era. Su atención al detalle me impresionó de inmediato. Mientras explicaba el problema y las posibles soluciones, yo escuchaba fascinada por su forma de comunicar. Los días pasaron y Javier volvió más veces para completar el trabajo. Cada vez que venía, nuestro tiempo juntos se caracterizaba por conversaciones ligeras y sonrisas. Mi interés por Javier crecía lentamente, aunque no me daba cuenta de inmediato. Las conversaciones que teníamos durante sus visitas se volvieron cada vez más personales. Empezamos a hablar más sobre nuestras vidas diarias, nuestros sueños y nuestras pasiones. Javier parecía cada vez más abierto y envolvente, y yo, desafortunadamente, empecé a mirarlo con otros ojos. Era una noche tranquila cuando Javier me hizo un cumplido inesperado. Estábamos discutiendo sobre el color de las paredes que habíamos elegido para la cocina, y él dijo que mi gusto era excelente. Lo dijo con una sinceridad que me tocó profundamente. Me sentí apreciada y notada, algo que en ese momento me faltaba en mi vida. No sabía cómo reaccionar, pero ese pequeño cumplido permaneció conmigo durante todo el día. Empecé a notar los pequeños gestos de Javier, como la forma en que me sonreía o el tono cálido de su voz. Comencé a reflexionar sobre cuánto me faltaba a Alejandro y cuánto, en cambio, Javier lograba hacerme sentir especial. Un día, Javier me preguntó si quería tomar un café con él después del trabajo. Siempre había considerado esta propuesta como un gesto amistoso, pero algo en ese momento me hizo pensar más profundamente. Mi corazón empezó a latir más rápido y una parte de mí tenía miedo de hacer algo que pudiera comprometer mi vida. Después de pensarlo un poco, decidí aceptar la invitación. Era una oportunidad para conocerlo mejor y para entender si mis sentimientos estaban fundamentados o si solo eran fruto de un momento de soledad. No tenía idea de que ese café sería el comienzo de algo que lamentaría y desearía al mismo tiempo. El café que compartimos fue un momento de conexión profunda. Hablamos de todo y de nada, y me sentí completamente cómoda con Javier. Su capacidad para escuchar y su comprensión sincera me impactaron profundamente. Era diferente a cualquier otro hombre con el que hubiera hablado, y nuestra conversación fluyó con facilidad. Durante ese café, empecé a confesarle mis dificultades con Alejandro, y Javier escuchó con atención. Sus palabras de consuelo y su mirada comprensiva eran una medicina para mi corazón inquieto.
No podía evitar sentir que estaba construyendo algo especial con él. Un día, después de un largo día de trabajo, Javier y yo nos encontramos a solas en la cocina. La tensión entre nosotros era palpable y nuestras miradas se cruzaron con una intensidad inusual. Sin previo aviso, Javier se acercó y me besó. El beso fue una explosión de emociones que nunca había experimentado antes. Me sentí abrumada por una ola de pasión y deseo. Era como si todo mi mundo se redujera a ese momento, y no podía pensar en nada más que en lo viva y deseada que me sentía. Sin embargo, inmediatamente después, la culpa y el remordimiento empezaron a invadir mis pensamientos. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Con el tiempo, mi atracción por Javier se volvió cada vez más intensa. Cada encuentro estaba cargado de una tensión sutil que no podía ignorar. Nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia y nuestras conversaciones se volvían cada vez más personales y significativas. Empecé a notar cuánto me faltaba Alejandro, pero mi atención estaba completamente atrapada por Javier. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de emociones contradictorias: excitación, culpa y deseo. Estos sentimientos me confundían, pero no podía evitar experimentar una atracción irresistible hacia él. Un día, mientras Javier estaba terminando un trabajo en mi casa, el contacto físico se volvió inevitable. Un gesto casual, una mano rozando la otra, y mi corazón se detuvo por un momento. Su mirada era penetrante y nuestras manos permanecieron unidas por un instante más largo de lo necesario. La atmósfera se volvió palpable y sentí una chispa que nunca había experimentado antes. Fue un momento decisivo que marcó el comienzo de una nueva fase en nuestra relación. Después del beso, todo cambió. Nuestra relación se volvió secreta y clandestina. Cada encuentro estaba cargado de miedo y adrenalina, y la emoción de ocultar nuestra historia añadía una dimensión adicional a nuestra relación. Javier y yo nos veíamos en lugares ocultos y teníamos conversaciones susurradas, siempre con el temor de ser descubiertos. La vida doble que llevaba comenzó a pesarme. Por un lado estaba la seguridad y la rutina con Alejandro, por el otro, la pasión y la intensidad con Javier. Cada vez que volvía a casa, el peso de mi vida doble me oprimía, pero no podía evitar buscar a Javier para sentirme completa. La verdad salió a la luz cuando Alejandro, un día, volvió a casa antes de lo previsto. Me encontré en medio de una visita de Javier cuando Alejandro entró en casa. La tensión fue palpable y mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantener la calma. Alejandro nos encontró juntos y su mirada traicionó una mezcla de shock y dolor. La reacción de Alejandro fue una combinación de ira y tristeza. No encontré las palabras adecuadas para explicar mi comportamiento y, en ese momento, el peso de mi elección me golpeó con toda su fuerza. Javier, por su parte, se alejó rápidamente, dejándome sola para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Después de la revelación, mi vida se convirtió en un caos total. Alejandro y yo atravesamos una profunda crisis y las discusiones eran frecuentes y acaloradas. Cada día era una lucha por intentar reparar los pedazos de nuestra relación y enfrentar el dolor que había causado. Sentía una mezcla de culpa, arrepentimiento y desesperación. Javier, mientras tanto, había desaparecido de mi vida y me encontraba reflexionando sobre lo loco que había sido mi comportamiento. Me sentía atrapada entre dos mundos y no podía encontrar una salida que pudiera remediar todo el dolor que había infligido. Con el paso de los meses, intenté reparar mi relación con Alejandro. Asistimos a terapia de pareja y tratamos de reconstruir la confianza que habíamos perdido. Era un proceso largo y difícil,
pero ambas partes estaban decididas a superar la crisis. Nuestra vida juntos comenzó a mejorar lentamente, aunque las cicatrices de mi infidelidad aún estaban presentes. Alejandro intentó perdonarme, pero el proceso de sanación fue largo y arduo. Cada día era una lucha por demostrar que había cambiado y que nuestra relación aún tenía valor. Con el tiempo, empecé a entender las lecciones que había aprendido de mi experiencia. Mi relación con Alejandro se estaba estabilizando y, mientras trabajaba para reconstruir nuestra vida juntos, reflexionaba sobre lo importante que es la lealtad y la comunicación en una relación. Mi comportamiento me enseñó a no dar nada por sentado y a valorar verdaderamente lo que tenía. Acepté mis responsabilidades y trabajé duro para convertirme en una mejor persona, tanto para mí misma como para Alejandro. Nuestra relación se estaba reconstruyendo lentamente, pero ahora era más fuerte y sincera que nunca. Hoy, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. He aprendido a tomar decisiones con mayor conciencia y a tratar a las personas con el respeto que merecen. Mi relación con Alejandro es más sólida y honesta, y hemos encontrado un nuevo equilibrio. Javier se ha convertido solo en un recuerdo del pasado, pero mi experiencia con él me ha enseñado mucho sobre mí misma y sobre la vida. Aunque el dolor y el sufrimiento que causé siguen en mi pasado, estoy agradecida por la oportunidad de crecer y mejorar como persona. Mi vida ahora es un testimonio de la importancia de vivir con integridad y amor. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.